en general o de organismo complejo, sino hay otros aspectos que también tienen que ver con la membrana, ¿sí? Y entonces vamos a pasar a un tema que también es algo pues interesante, algo pues también muy complicado en términos de transporte de moléculas a través de la membrana, ¿sí? Entonces, siguiendo con esta misma temática de las bombas, en este caso vamos a hablar específicamente de dos bombas, que serían la bomba sodio-potasio, que ya revisamos, pero también la bomba de calcio. Pero todas estas en conjunto, todas estas coordinadas, van a llevar o nos van a llevar a un fenómeno conocido como polarización de la membrana. O sea, no nada más ocurre lo que ya vimos, ¿sí? De que equilibra la concentración de solutos para que el agua se pueda movilizar y que pueda haber una osmorregulación en las células, sino que también genera un fenómeno, pero bueno, hay que ver qué tipo de células, porque no todas las células como tales se polarizan. ¿Qué es la polarización? Ese cambio de concentración de iones, específicamente para estos iones, sodio, potasio, calcio, bueno, ahorita nada más les menciono, aquí les presento el de sodio, potasio, pero vamos a ver que también se va a ver incrementado y también se va a ver aumentado por los iones calcio, ¿sí? Específicamente vamos a hablar de las membranas de las neuronas, ¿sí? Entonces van a tener aparte, pues extra, un plus de transportadores específicos, transportadores en contra de un gradiente de concentración, transporte activo específicamente, de iones, pero no nada más tenemos ese tipo de transporte, sino que igual, como todas las células, van a tener canales iónicos permanentemente abiertos, o sea, como si fueran poros, pero pues no son poros, son canales, y va a haber un tipo de canal especial, pero ese lo vamos a encontrar solo en las neuronas, bueno, las membranas de las neuronas que no habíamos comentado, que son los canales dependientes de voltaje. ¿Pero qué es eso? Dependientes de una microcorriente eléctrica, que es como nosotros entendemos que se transmite el impulso nervioso, pero no es así de fácil, no es así como que tan simple, es un proceso algo complejo que primero involucra un cambio de concentración de iones. Entonces ya vimos, por ejemplo, aquí, déjenme activar mi láser, pues tenemos que la bomba sodio-potasio, aquí tenemos una bomba sodio-potasio que saca 3 moléculas de sodio y mete 2 de potasio, ¿no? Tenemos arriba la parte externa de la célula, la membrana, la parte interna de la membrana. Entonces, el hecho de estar sacando y sacando constantemente, y acuerden que no es una sola bomba, está tapizada toda la membrana de la neurona con estas bombas, con estos poros dependientes de voltaje, pero mientras la bomba sodio-potasio está funcionando, ¿sí? O sea, sacar más sodio que potasio, entonces, ¿qué va a pasar con las cargas afuera y adentro de la membrana? Entonces, se dice que se polariza. ¿Qué significa? Aquí sí, déjenme nada más activar mi lapicito, porque aquí sí es importante. Nada más déjenme organizar. Llena de cables. Aquí parece que bueno, déjenme ahorita. Entonces, cuando la bomba sodio-potasio está funcionando, ¿sí? Constantemente, lo que genera es que la concentración de sodio, bueno, aquí está el sodio, vamos a poner, a ver, con negrito para ponerlo igual, está como rojito. Pues el sodio, tanto el sodio como el potasio, pues tiene cargas positivas, ¿no? Son iones de carga positiva, pero pues, ya sabemos que sale sodio, entra potasio, ¿no? Ese es el mecanismo. Entonces, la parte extracelular se llena de sodio, o sea, de cargas positivas. Ya nada más voy a poner cargas positivas. Muchas cargas, bueno, aquí para no confundir. Entonces, ¿qué pasa cuando afuera de la célula hay mucho sodio, muchos iones positivos, aparte de los que provienen del fluido sanguíneo, el plasma que pues, lo trae
los nutrientes. Ya dijimos que el sodio es de los principales iones que abundan en nuestra alimentación, en nuestra dieta, ya sea de origen animal, vegetal, cualquier origen, vamos a tener sodio, ¿no? Entonces, se dice que la membrana genera o se establece una polarización. ¿Qué es polarización? Que tenemos más cargas positivas afuera y menos cargas positivas o más cargas negativas adentro. O sea, menos positivo adentro, más positivo afuera. Eso es polarizarse. O sea, que se genere este cambio de concentración de iones, ¿sí? Que tenemos muchos positivos afuera y menos. No es que no haya positivos adentro, también hay adentro, pero hay menos, ¿no? O sea, lo ponemos con signos chiquitos. Por lo tanto, hay menos adentro y más afuera, más iones positivos afuera. Esto, entonces, se dice que si se pudiera medir con un voltímetro, generaría menos 90 milivolts, o sea, como que habría una pequeña corriente, una microcorriente eléctrica. Esa microcorriente eléctrica abre los canales iónicos, canal iónico de voltaje. Sí, voltaje, bueno, por ahí. Bueno, entonces, cuando se establece esta polarización de la membrana, si se abren los canales, estos canales dependientes de voltaje solo existen en la neurona. Bueno, el ejemplo, que no los había mencionado ni en las células intestinales, ni en las células de la sangre, exclusivamente en las membranas de la neurona. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho sodio afuera? ¿Sí? Y mucho potasio adentro, pues entonces el efecto se invierte o se neutraliza. Al abrir la puerta, si hay mucho sodio afuera, pues entonces se mete el sodio, ¿no? Por difusión, porque es como un canal iónico, pero que se abrió por la microcorriente generada por la polarización de la membrana, ¿sí? Entonces, al abrir los canales tanto de sodio como de potasio, entonces empieza un proceso de que se equilibra las concentraciones adentro y afuera, y se dice que se invierte la polaridad. Ahora hay menos afuera y más adentro cuando se meten los iones, ¿sí? Entonces es un intercambio, aparte de los canales iónicos que están siempre abiertos, esos siguen abiertos constantemente, pero ahora se abrieron unos canales extra, más canales iónicos de sodio y de potasio, y entonces invierten la polarización o la polaridad de la membrana, ¿sí? A este fenómeno de generar una polarización y que se genere un microvoltaje, una microcorriente eléctrica en la membrana, se llama potencial de membrana. O sea, ¿qué es el potencial de membrana? Esa microcorriente que se genera por las cargas, ¿sí? Positivas y negativas de un lado y otro de la membrana. Normalmente el citoplasma, ahora el citoplasma lo tenemos del lado derecho, ¿sí? El citoplasma de la célula, pues va a tener, pues, como hay proteínas negativas, iones negativos, aquí vemos que también hay cloro, entonces eléctricamente está más negativa que positiva. Y afuera siempre hay más sodio, aparte del que entra, bueno, más bien que viene de los nutrientes, del plasma, el que saca la bomba. Acuérdense que la bomba saca siempre sodio del interior, entonces va a haber siempre mucha concentración de sodio afuera y menos adentro. Entonces, esta polarización, este cambio de polaridad o de cargas de un lado y otro de la membrana, le llamamos polarización. La consecuencia de la polarización es la generación de esta microcorriente. O sea, una vez que está polarizada, ¿qué pasa? Positivo afuera, negativo adentro, en la superficie de la célula, o en esta, bueno, puede ser cuadrada o circular, como quieran verla. Y si pudieran medirla con unos microelectrodos, todo en pequeñito, todo microscópico, se generaría un voltaje. Aquí, por ejemplo, es de menos 70 milivolts. Entonces, esta corriente generada por la polarización de la membrana, por las cargas netas afuera y adentro de la membrana, se llama potencial de membrana. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana? Esta microcorriente. Esto que se genera, aunque sea una corriente muy pequeñita, ¿sí?
precisamente por el hecho de cambiar las cargas adentro y afuera, y también, como consecuencia de esta microcorriente, abrir canales iónicos dependientes de voltaje. O sea, siempre están cerrados hasta que se genere la corriente, hasta que se genere el potencial de membrana, se abren. Y si se abren, si aquí tenemos canales que están cerrados en la membrana, ¿sí? Pero ahora se van a abrir porque hay corriente, pues entonces el proceso se invierte, ¿sí? Se abren los canales, supongan que aquí estén los canales, dependientes de este voltaje, en toda la superficie igual, pero que estaban cerrados antes de la polarización, antes de la corriente, y entonces, pues empiezan a meterse los iones, ¿sí? Se empiezan a meter porque están abiertos por esta corriente y entonces invierten la polaridad, ¿sí? El hecho de entrar iones aumentan la concentración de positivos en el interior, por lo tanto, se genera un cambio en la concentración de iones que hace que se acaba la polarización, se acaba esa concentración positiva afuera, negativa adentro, ahora más positiva adentro o neutral, y entonces desaparece la corriente, y cuando desaparece la corriente, se vuelven a cerrar los canales, la bomba sigue funcionando, la bomba sodio potasio, y otra vez se vuelve a polarizar. Entonces, es un juego constante de polarización, despolarización de la membrana. Y eso es lo que es el inicio o la base del impulso nervioso, ¿sí? Entonces, más o menos se entiende qué es qué es aquí lo importante es el potencial de membrana. ¿Qué es el potencial? Esa microcorriente que se genera por la polarización de la membrana. ¿Y por qué se polariza? Porque la bomba sodio-potasio está funcionando, sacando muchos iones de sodio afuera, ¿sí? Porque hay, todo lo que se mete por difusión a través de los canales abiertos de sodio, pues lo saca la bomba. Mete potasio también, pero la verdad, la cantidad de potasio comparada con la de sodio es mínima. Entonces, pues, el potasio prácticamente no genera ese cambio, ¿no? Y aunado, bueno, aquí no lo vemos, pero, pues, también tenemos, los sodios, ¿sí? Los sodios que también estarían, digo, los calcios, calcio y sodio, que son, más o menos el mismo movimiento de iones. Entonces, no nada más es los cationes o las cargas positivas del sodio, que están afuera, que se salen, sino también las del calcio, ¿sí? Y eso contribuye más a la polarización de la membrana, a la corriente eléctrica y al hecho de estar cambiando las concentraciones de iones afuera y adentro. Eso es un juego constante de cambio de polaridad de la membrana. Bueno, entonces, para poder hablar cómo funciona, o sea, esta es la base, es lo que pasa a nivel de las membranas. Pero ahora, ¿qué tiene que ver exactamente con el impulso nervioso? No es suficiente eso, ¿sí? Con eso, pues, no sería suficiente, no habría un impulso nervioso tan eficaz como el que conocemos o como el que tenemos. A lo mejor no lo conocemos completamente, hay mucho que hablar del sistema nervioso, ¿sí? Necesitamos un curso especial de neurobiología. Es más, hay una carrera completa que tiene que ver con, el sistema nervioso. También como médico, pues, no es suficiente ser médico, tienes que ser neurólogo para entender completamente cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Pero bueno, no me interesa como sistema, no me interesa como, tejido, me interesa como célula. Entonces, vamos a ver algunas características en general que obedece precisamente a esta estructura celular, al funcionamiento de estas células, ¿no? Siempre relacionado estructura y función con lo que la célula misma hace. Entonces tenemos que las células nerviosas, pues, tienen una forma muy particular, tienen, su cuerpo o el centro de la célula, donde están sus organelos, principales, por ejemplo, núcleos, retículos. Otra cosa, tienen retículos endoplásmicos muy desarrollados, aparato de Golgi muy desarrollado, más de lo normal que el resto de las células o de una célula normal, ¿sí? Bueno, creo que no habíamos visto bien las neuronas, nada más como ejemplo. Pero bueno, si habláramos de forma, estructura celular, pues nos daremos cuenta que no es tan simple, ¿sí?
También les recuerdo que, pues, ustedes tienen que elegir un tema, ¿sí? Un tema especial de un tejido, de una forma de células. Si alguien elige, las neuronas, pues, tendrá que explicar qué tienen especial al resto de las células, cómo es su retículo, cómo es su aparato de Golgi, por qué es tan importante ese tipo de organelos, ¿sí? Que ahorita vamos a comentar. ¿Por qué tiene estas ramificaciones de su membrana que le llamamos dendritas, que son ramificaciones cortas, pero muy, muy ramificadas? O una ramificación muy larga, que es el axón, o que es este filamento alargado, pero todo es membrana. O sea, tienen una superficie de membrana muy grande, muy larga, y que termina también en una bifurcación o en una pequeña ramificación donde termina el axón. Entonces, la parte más larga de una neurona es el axón, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta superficie de membrana tan alargada, tan ramificada? Porque a través de ellas, pues, se comunica esta corriente eléctrica de la que hablamos, esta microcorriente, pero necesita un mecanismo para hacer más rápido o más eficiente el transporte de esa corriente eléctrica. No es suficiente que nada más se polarice y despolarice, porque, pues, no habría un flujo así rápido o un flujo neto acerca de esta corriente entre célula y célula. Otra cosa importante de las neuronas es que no forman tejido. Hablan, bueno, se dice mucho del tejido nervioso, del tejido neuronal, del cerebro, pero realmente es una red muy, muy intrincada, una red muy vasta, desde como que conjuntos de células, pero realmente no hay unión célula-célula, sus membranas no se pegan, sus membranas no se fusionan. Hay otros tejidos que, por ejemplo, el que envuelve el cerebro, las cortezas cerebrales sí son tejido verdadero, pero en el interior las neuronas, la materia gris que le llaman, es como, como si fuera, no sé, ¿alguna vez han comido sesos de borrego o de taquitos de sesos, que son muy ricos, por cierto? Y es así como aguaditos, ¿no? O sea, no forman, o sea, no es lo mismo que comerse un bistec a comerse unos tacos de sesos, ¿no? O sea, es algo como aguadito. ¿Qué significa? Que no es un tejido verdadero. O sea, la parte externa del cerebro sí, porque tiene que cuidar precisamente a las neuronas, los conductos nerviosos que sí están rodeados de un tejido específico, pero el interior no, ¿sí? El interior, las neuronas no se tocan, no forman un tejido verdadero, forman un conjunto de células, una masa celular, pero no forman tejido, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa aparte, pero bueno, eso es lo importante. También, tienen una envoltura, pero nada más el axón, este filamento alargado de la neurona, que es la vaina de mielina. Y ahorita vamos a hablar, de la vaina de mielina, porque tiene una función muy, muy específica. Bueno, esto es en general la estructura de la neurona. Lo que les decía, pues normalmente se une neurona, axón, neurona, pero hay un espacio entre ellas, o sea, prácticamente solo se toca el axón con las dendritas de la siguiente neurona. Pasa el impulso nervioso por toda la membrana hasta el siguiente axón, hacia la terminal de la acción, a la siguiente neurona y así sucesivamente. También hay neuronas que se unen a músculos, a la célula muscular, porque el impulso también llega hasta músculo, ya sea el músculo cardíaco, el músculo liso o el músculo esquelético. Otra de las terminales nerviosas también llega a los epitelios, pero no nada más el de la piel. También tenemos epitelios en el intestino, en el interior del intestino hay epitelio, pues, prácticamente en todos los conductos que tenemos, pulmones, todo el aparato bucal, a nivel de vagina, o sea, tenemos muchos epitelios, ¿sí? No nada más el de la piel, sino también tenemos epitelios internos, ¿sí? Bueno, por decir, pero vámonos, regresémonos a la membrana. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesora, gracias. Sí. Bueno, otra vez vamos a recordar cómo está a nivel de transportadores de la membrana. Entonces, aquí vemos, por Sí, ejemplo, profa. ¿sí? Muy bien. Tenemos a mi doble capa. Estamos tomando un pequeño acercamiento de la membrana del axón de la neurona. Así que el axón es una prolongación muy larga, muy, o sea,
puede ser hasta 10, 20 veces la longitud de lo que es el cuerpo de la neurona. O sea, puede ser muy alargado este axón, este filamento, proveniente precisamente de la membrana de la célula, ¿sí? No todas las neuronas tienen axones, eso depende del tejido neuronal. Hay neuronas que son cortitas, que nada más tienen dendritas y le llaman astrocitos, porque parecen estrellas, astro de estrella, que no tienen prolongaciones, pero eso depende del tipo de tejido. Puede ser tejido nervioso central, o sea, del cerebro. En el cerebro es donde pues hay de las dos o de todo tipo, y las que son muy alargadas más bien son de los conductos nerviosos periféricos. Si recuerden que tenemos un sistema central en el cerebro y un sistema periférico que es la médula espinal y todos los nervios que se derivan a partir de la médula, ¿sí? Bueno, pero todas las neuronas, todas las membranas de las células neuronales van a tener pues una serie de proteínas de membrana. Aquí la protagonista es la bomba sodio-potasio, o sea, las proteínas que conforman este complejo enzimático, porque no es una proteína, sino es un conjunto de proteínas que saca 3 sodios, mete 2 potasios, siempre va a funcionar así, es una antiportasa que requiere energía para su proceso, eso ya lo vimos. También podemos ver los canales abiertos permanentemente de sodio que difunden a favor de gradiente de concentración el sodio. O sea, si hay mucho sodio afuera, pues se mete porque hay mucha concentración afuera y se va a donde hay menos. También hay canales permanentemente abiertos de potasio. Si hay mucho adentro, se sale. Si hay mucho afuera, pues se mete. Igual el sodio, ¿no? Depende a dónde vaya la concentración mayor de esos iones. Pero aquí vemos ahora unos canales que están como cerraditos, tienen su tapita. Estos canales que también son específicos de sodio y potasio y de calcio, aunque aquí no aparece el calcio, pero también el calcio está involucrado, que son dependientes de voltaje. ¿Qué significa? Que se requiere de la polarización de la membrana, del potencial electroquímico, también se llama potencial electroquímico de la membrana, para que se abran, pero solamente cuando hay más cargas positivas afuera y más cargas negativas o menos cargas positivas adentro, ¿sí? Entonces se genera la polarización de la membrana, la microcorriente eléctrica y ¡pum! Automáticamente se abren estos canales iónicos dependientes de ese voltaje, de esa carga, de esa corriente, se abren y entonces, ¿qué pasa? Si hay mucho sodio afuera porque ya lo sacó la bomba, pues se meten como locos, ¿no? O sea, les abres la puerta, están todos afuera, todos están ahí amontonados afuera, los sodios, y no es un canal, son muchos, miles de canales a lo largo de la membrana, recuerden, todo el axón, desde las dendritas, toda la membrana, el cuerpo, el axón y la terminal del axón. Está tapizada la membrana de la neurona de este tipo de transportadores, canales permanentemente abiertos, canales iónicos dependientes de voltaje y el complejo enzimático de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Entonces, eso hace, o sea, al abrirse, al generarse la corriente, hace que se abran los canales y entonces, como locos, se meten los sodios, se salen los potasios y se invierte la polaridad, cambia la polaridad de la membrana. O sea, va a llegar un punto en que a lo mejor se neutralice, mismas cargas afuera que adentro. Otra cosa importante, se detiene la bomba sodio-potasio mientras dura la corriente. La corriente es muy rápida, ¿sí? Milésimas de segundo, se detiene, se abren los canales dependientes de voltaje, desaparece, una vez que se equilibran las concentraciones, desaparece la corriente y se vuelven a tapar, ¿sí? Pero también los permanentemente abiertos, siguen funcionando. El caso es que se puede invertir, mientras la bomba no funcione, se invierte la polaridad, se mete mucho sodio, no lo está sacando la bomba, ¿sí? Y entonces cambia la polaridad de la membrana, ahora positivo adentro, negativo afuera. En ese momento, ¿sí? Empieza a activarse la bomba y otra vez, hasta alcanzar otra vez el potencial, ¿sí? Que mantiene cargas positivas afuera y negativas adentro.
a esta polarización de la membrana, a este potencial, esta microcorriente que se genera por los mecanismos de transporte, le llamamos potencial en reposo. ¿Qué es el potencial de reposo? La polarización de la membrana, ¿sí? Por la bomba de potasio, positivo afuera, negativo adentro. Ahora, hay otro potencial cuando se invierte la carga, cuando se activan los canales dependientes de voltaje por la microcorriente, se detiene la bomba de potasio, se invierte la polaridad, a eso se llama potencial en acción. O sea, hay más corriente, o sea, no se detiene la corriente, se invierte nada más los polos, pero la corriente sigue, ¿sí? A ver, vamos a verlo de otra manera. Bueno, aquí nada más explicando cómo es el proceso, o sea, el transporte de sodio es cíclico. ¿Por qué cíclico? Bueno, vamos a verlo del lado derecho. Pues cuando la bomba está saca 3 sodios, mete 2 potasios, entonces se polariza la membrana, positivo afuera, negativo adentro. Eso es lo que habíamos visto de forma normal, ¿sí? A esto le llamamos potencial en reposo, el hecho de que esté el sodio afuera, aquí tenemos mucho sodio afuera, ¿sí? Y poco adentro, entonces positivo afuera, negativo adentro. Pero ese potencial en reposo, esa polarización de la membrana activa los canales iónicos, aquí lo vemos como un cilindro, porque acuérdense que es un filamento muy alargado, donde hay membrana por todos lados, y entonces al generarse esta polarización, este potencial de la membrana, entonces se abren los canales dependientes de voltaje por esa microcorriente, ¿y qué pasa? El sodio, que hay mucho afuera, se mete como loco, o sea, de forma acelerada empieza a entrar por todos lados, porque acuérdense que está muy concentrado afuera, porque estaba polarizada la membrana. ¿Y qué pasa al meterse como loco cuando le abren las puertas? ¿Sí? Es como cuando, no sé, en el metro de la Ciudad de México, en una estación muy concurrida, no sé, se me imagina Pantitlán, y está lleno el andén y ya se tardó el convoy, el tren, no llega, no aparece, ya está el andén, bueno, yo lo recuerdo no nada más en Pantitlán, sino en estaciones como Metro Hidalgo, que son de los que conectan a muchas líneas, entonces se ve un mundo de gente así impresionante en los andenes esperando el tren que llegue. Llega el tren, se abren las puertas, bueno, lo digo de Pantitlán porque ahí está vacío. Entonces, ¿qué pasa cuando abren las puertas de los trenes? Y toda la gente está afuera, en el andén. ¿Qué pasa con las personas cuando se abren las puertas de los trenes, del convoy? Las aplastan. Se meten como locos, ¿no? Así empujando y aventándose para agarrar un lugar o por lo menos entrar al tren, ¿no? Es lo mismo con el sodio. Cuando les abren las puertas de estos canales iónicos que se activaron por la corriente, la microcorriente eléctrica, pues como locos se meten. Aparte, porque los canales iónicos que están abiertos permanentemente no son suficientes. Esos sí van a seguir abiertos, esos no se cierran o se abran, se quedan siempre abiertos, por eso permanentemente abiertos. Pero los especiales, los que dependen del voltaje, pues les abren la puerta y por eso se meten. A esos instantes, esos microsegundos de la entrada masiva del sodio, generan que ahora adentro, si nos fijamos aquí, lo puse con mi lápiz, o sea, ahora va a haber mucho sodio adentro, ¿sí? Porque además la bomba se detiene momentáneamente cuando ocurre esa polarización, esa corriente, entonces ya no lo va a sacar, ¿sí? Entonces ya está adentro, se mete como loco. Al momento que se cierran otra vez los canales iónicos dependientes de voltaje, se detiene la corriente y vuelve a funcionar la bomba. Pero recuerden, no es un complejo enzimático único, sino también a lo largo de toda la membrana. Vuelve a funcionar, se vuelve a salir, porque lo saca, o sea, muy rápido también, milésimas, millonésimas de segundo, ¿sí? O sea, así de rápido.
lo vuelve a sacar y restablece otra vez la polarización. A este cambio de polarización, despolarización, repolarización, se le llama potencial de acción. La inversión, el cambio constante, ¿sí? De cargas netas afuera y adentro, inversión de la carga, apertura de canales iónicos por el microvoltaje, activación de la bomba, o sea, se cierran. Recuerden, cuando acaba la corriente, cuando se meten los iones de sodio de forma acelerada por los canales dependientes de voltaje, pues rompen el equilibrio de las cargas y se detiene la corriente y se tapan los canales. Entonces ya no pueden salir ni pueden entrar más y entonces vuelve a funcionar la bomba para restablecer la condición original, positivo afuera, negativo adentro. A este juego de concentración adentro y afuera por este proceso de generación de la microcorriente le llamamos potencial en acción, que implica la despolarización de la membrana y la repolarización, volver al estado original. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe, entonces es como un ciclo repetitivo, siempre es así. Exactamente. Gracias a este ciclo constante, además constante y muy acelerado, o sea, hay incluso artículos y trabajos experimentales que les miden exactamente el tiempo que tarda en hacer este proceso. Yo ahorita no tengo los datos, los pueden ustedes buscar, pero hay formas. De hecho, de los primeros estudios que se hicieron fueron con los neuronas del calamar gigante, o sea, neuronas gigantes que les midieron la velocidad con la que este proceso se invierte, o sea, todo el proceso de polarización, despolarización y repolarización, estamos hablando de milésimas de segundos, o sea, es demasiado rápido, pero todo coordinado al mismo tiempo. Si alguno de estos falla, olvídense. Pero aparte hay otros mecanismos que lo vuelven más rápido, o sea, el proceso se restablece, pero no es suficiente para generar una corriente continua. O sea, es como si hiciera círculos en el mismo sitio, ¿no? Y a toda la superficie de la membrana del axón, de la neurona. Pero, ¿cómo hacer que atraviese rápido todo el axón, llegue hasta la terminal neuronal de esa célula, de esa membrana, y se la pase a la siguiente neurona, y así a la otra, y a la otra, y así hasta que llegue al sitio de acción? El sitio de acción va a ser un músculo o va a ser un epitelio, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que mueve al músculo cardíaco? Al corazón, para el bombeo de la sangre. ¿Qué es lo que mueve al músculo intestinal para hacer la digestión, el movimiento de todo nuestro intestino? ¿Sí? O sea, ¿qué es? Bueno, eso ya es indirecto, le llamamos involuntario, o sea, no tenemos que estar pensando para mover el intestino o mover el corazón, pero de lo que sí podemos más o menos controlar es en nuestro músculo esquelético, nuestras piernas, nuestros brazos, prácticamente todos los músculos de nuestro cuerpo, ¿no? Que por voluntad, pues podemos decidir si quiero levantar el pie, la mano, lo que sea, ¿no? Pero también es muy rápido, o sea, lo más rápido, no sé, lo piensas y lo haces, ¿no? O a veces hasta sin pensar lo haces, ¿no? Sobre todo cuando están dormidos, no están conscientes, pero pues, supongo que en la noche cuando se mueven, ¿no? Que son movimientos a lo mejor inconscientes, pero está conectado su músculo con sus terminales nerviosas, ¿sí? No vamos a explicar ahorita cómo funciona el sistema nervioso, porque como les digo, es muy, muy complejo, muy, muy amplio, pero bueno, por poner algún ejemplo, ¿sí? Que tiene que ser demasiado rápido, ¿sí? O sea, que ni siquiera te da tiempo de pensarlo, ¿sí? Bueno, pero si fuera nada más por este proceso de potencial en reposo, potencial en acción, polarización, despolarización, repolarización, pues a lo mejor el impulso nervioso diría muy lento, 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 porque tiene que atravesar desde la dendrita donde viene el estímulo, pasar por el cuerpo, o sea, toda la superficie de la membrana, de la parte del cuerpo, del soma de la membrana, atravesar toda la membrana del axón, ¿sí? Llegar a la parte final y que le transmita a la siguiente neurona. Y esta a su vez hacer lo mismo. Y así repetirse todo el proceso continuo de todo el sistema nervioso. Y bueno, no nada más los humanos tenemos sistema nervioso, hasta desde les estoy hablando del calamar, ¿no?
los invertebrados de niveles de complejidad celular pues básica, mínima, incluso de organismos unicelulares no precisamente, pero sí tiene que ser ya un complejo más pluricelular, pero pues sabemos que muchas de las escalas filogenéticas del grupo de los animales, ya dejemos a un lado los unicelulares, del grupo de del filum de los animales, prácticamente tiene desarrollado la mayoría, a salvar algunas excepciones, todos un sistema nervioso desarrollado, ¿sí? Entonces, más o menos todos los sistemas de organismos que tienen estas neuronas o que tienen neuronas o células nerviosas, pues van a funcionar igual, ¿sí? No nada. Yo pongo el ejemplo en los humanos porque se ha hecho mucho estudio en los humanos, pero igual puede pues, ocurrir en el calamar, en los insectos, en los peces, en las aves, en cualquier organismo animal, ¿sí? Bueno, pero regresémonos a la membrana, en lo que estamos. Entonces, si pudiéramos igual medir cómo es el cambio de polarización de la membrana para que se dé esta corriente que vaya fluyendo además en ese sentido, pues veríamos que de forma basal, que también le llamamos potencial en reposo, potencial basal, pues por todo lo que ya mencioné, de la bomba sodio-potasio, de los canales iónicos abiertos permanentemente, generan un potencial, una polarización de la membrana, un potencial de membrana que se llama en reposo, positivo afuera, negativo adentro. Por ya todo lo que mencioné de cómo funciona la bomba sodio-potasio y además la entrada, pues ya por eso es importantísimo tener muy controlado el balance de iones, ¿sí? Afuera y adentro de nuestras células. No nada más en las neuronas, pero bueno, basándonos en las neuronas, sabemos que tiene positivo afuera, negativo adentro. Podríamos pensar que eso ocurre en la parte distal, o sea, donde inicia el proceso de la corriente eléctrica, del microvoltaje. O sea, esta polarización, este estado positivo afuera, negativo adentro, genera una microcorriente, ¿sí? Al haber la microcorriente, como lo vimos en el caso de los canales dependientes de voltaje, que están cerrados, que se abren solamente cuando se genera la corriente, pues entonces abre los canales, ¿sí? Se meten los iones de sodio que estaban afuera, ¿sí? Y también los de calcio, y generan un cambio en la polarización de la membrana. Ahora queda positivo adentro porque se metieron, se detuvo la bomba sodio-potasio momentáneamente y entonces se invirtió la polarización o la polaridad. Ya no es positivo afuera y negativo adentro, o sea, inverso, positivo adentro, negativo afuera, ¿sí? Y entonces esto ya se puede decir que es un proceso que mueve más rápidamente, se hace, bueno, aunque se detenga parcialmente la corriente, si no se detiene la corriente, entonces no podría volver a funcionar la bomba sodio-potasio para restablecer la forma original. Entonces se repolariza, o sea, vuelve a su estado basal, pero ya hubo un cambio. Ese pequeño cambio, ¿sí? Que además permite que ahora sí la corriente vaya en ese sentido por el cambio constante, ¿sí? De potencial en reposo, en acción, repolarización, reposo, despolarización, repolarización y así sucesivamente para que la corriente pueda fluir de un extremo hasta el otro extremo de la membrana de esa célula. Entonces, por los cambios de la polarización, ¿sí? A esto le llamamos potencial en acción. Ahora sí está viendo una corriente real que se está desplazando, se está moviendo. Si hubiera quedado así nada más, no se mueve, quedaría estática. Necesita el cambio de polarización, necesita la repolarización y vuelve otra vez a despolarizarse. Y así sucesivamente a lo largo de toda la membrana de la célula. Ahora sí, ¿se entiende? Ya no vemos los canales iónicos abiertos, los dependientes de voltaje, no vemos a la bomba sodio-potasio, pero se supone que todo está ahí activo y que todo está ahí actuando de forma sincrónica, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Profa, perdone, profa, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Potencial de qué, perdón? Potencial de acción es el hecho de estar polarizado, ¿no?
positivo afuera, negativo adentro. Eso le llaman potencial de membrana. Está polarizada, o sea, hay cargas netas positivas afuera mayores que adentro. Y también se le conoce como membrana en reposo o potencial en reposo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser un potencial en acción? Cuando se invierta la carga. ¿Por qué se invierte? Porque se abren los canales dependientes de voltaje, se mete todo el sodio, lo que les dije del metro que está vacío y luego en el andén están todos esperando, y pues cuando abren las puertas se meten, lo mismo sale o lo mismo ocurre a nivel molecular con los iones de sodio, se meten porque les abren las puertas, muchas puertas que estaban cerradas se las abren, se meten, se detiene la bomba sodio-potasio y entonces se invirtió la polarización o los polos de la membrana. En ese caso, pues se conoce como potencial en acción. Está habiendo un cambio neto de cargas, pero pues no por mucho tiempo se vuelven a cerrar los canales iónicos dependientes de voltaje, vuelve a actuar la bomba sodio-potasio sacando otra vez a los sodios y se vuelve a polarizar como originalmente estaba. Se dice que se repolariza como estaba originalmente, pero vuelve a ocurrir lo mismo, o sea, es un ciclo constante que permite que entonces la corriente empiece a correr negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, hasta recorrer toda la superficie de la membrana de la neurona, desde las dendritas, o sea, el extremo, pasando por el soma o el cuerpo, axón y terminal axonémica, hasta la siguiente neurona. Pero ahora, la corriente no puede seguir a la otra neurona porque, como les dije, no se tocan. Aparentemente aquí está como cubriendo parte de la superficie, pero no se tocan, aunque sea una mínima distancia, pero no hay conexión neurona-neurona directa. ¿Qué es lo que va a hacer que la siguiente neurona pueda transmitir el impulso nervioso? ¿No? ¿Nadie? Sería por la concentración de cargas, no sé, me imagino. O sea, este cambio de polarización de las membranas, o sea, estos cambios que generan precisamente la corriente, pues se tiene que transmitir a la otra neurona, pero ¿cómo si no se tocan? O sea, tú sabes que para que la corriente eléctrica se pueda transmitir, pues debe haber unión o conexión de los polos o de los conductos, en este caso, no piensa en los cables eléctricos. Pues si se corta, no sé, el cobre que transmite la corriente, la electricidad, pues ahí se pierde la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacer que esa corriente, esa microcorriente eléctrica se transmita a la otra neurona si no se tocan? Bueno, pero antes de ver eso, ¿sí? Perdón. ¿No sería por los neurotransmisores? Exacto, ahora vienen los neurotransmisores, es otro elemento adicional que igual solamente lo van a tener las neuronas, de ahí el nombre de neurotransmisores, son moléculas, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué tipo de moléculas son y para qué sirven. Pero bueno, antes de los neurotransmisores, sí, la forma de conectar neurona a neurona para que la siguiente también transmita su corriente, pues necesita un estímulo. El estímulo, por ejemplo, que aquí dice, es el neurotransmisor. También en algunos casos pueden ser las hormonas o también puede ser estímulo externo. El calor, o sea, cuando se queman, cuando se pinchan, cuando se cortan, pues también es un estímulo, pero externo, ¿no? Pero normalmente, o sea, no es que siempre nos estemos quemando o pinchando, sino que a nivel interno, pues tenemos otros estímulos diferentes, ¿sí? Pero bueno, antes de eso, ya quedamos que gracias a este proceso de cambio de polarización de la membrana constante, se va a llevar a cabo una microcorriente, pero si fuera así, porque aparte, pues como vemos, la neurona o la célula es muy larga, o sea, el axón es un filamento muy alargado. Si fuera la corriente así en este sentido, así, aunque sea por bloquecitos, polarización, despolarización, repolarización, despolarización, polarización, repolarización, y así sucesivamente, pues el impulso nervioso sería lentísimo. Además, recuerden que es una superficie de membrana muy larga.
entonces, pues, a lo mejor no actuaríamos como actuamos ahora, ¿no? O sea, que seríamos de por sí somos lentos, imagínense si el impulso nervioso fuera nada más así, en ese sentido, sin ninguna otra forma más rápida de acelerarlo. Sí hay otra forma, las células están diseñadas para que el impulso nervioso sea mucho más rápido, como les dije, milésimas, 10 milésimas de segundo. O sea, es demasiado rápido que, pues, más tardamos en pensar lo que en que ocurre, ¿no? Entonces, existe una modificación de las neuronas que, bueno, lo que estábamos viendo era, pues, una neurona, así, su filamento de su membrana, la corriente eléctrica por procesos de, polarización, potencial de acción, despolarización, repolarización y así sucesivamente, ¿no? Que va corriendo, la corriente. Pero, como les dije, si fuera nada más por ese camino libre de la membrana, pues sería muy lento, ¿sí? Para eso, las neuronas, las que tienen axones, bueno, eso no ocurre en las dendritas porque es muy corto. Eso solamente va a ocurrir en los axones de las neuronas. Van a tener una especie le llamamos vainas, que son unas células que envuelven parte de la membrana del axón, pero no de forma continua, sino que hay espacios. Entonces es, vaina, nódulo, o sea, donde está desnuda la membrana. Vaina, nódulo, vaina, nódulo, vaina, nódulo, y así sucesivamente hasta terminar el recorrido de todo el axón, ¿sí? Hasta la terminal nerviosa, o sea, donde acaba la membrana de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Si pudiéramos verlo a nivel celular, molecular, pues veríamos que esta vaina, que es otro tipo de células que envuelven, o sea, a manera de aislante. Precisamente la intención es aislar la corriente en ese sitio, ¿sí? Esta mielina, la mielina es como una especie de grasa de aceite, más que grasa, aceite, ¿sí? Que se requiere para precisamente aislar. Entonces, sabemos, por ejemplo, que, pues, todo el mundo conoce los cables de la corriente eléctrica que están aislados, pero con un plástico, ¿no? Un plástico que evita que se nos transmita la electricidad o la corriente o nos electrocutemos, ¿no? Entonces, estos cables aislados, pues, evitan que la corriente salte o que la corriente brinque. Pero, pues, en la naturaleza, pues, no hay plásticos, ¿no? Entonces, estas células lo que hacen es acumular gran cantidad de mielina, este tipo de grasa, y entonces eso es lo que sirve como aislante. ¿Para qué? Para que la corriente, entonces, ahora solamente se transmita en las regiones desnudas o aisladas, que se conocen como nódulo de Rambier. Ese nódulo de Rambier es nada más como un pedacito de membrana, donde ahí solamente en esas regiones desnudas, donde no hay, vaina, ahí se lleva a cabo el cambio de polarización, y entonces la corriente va a brincar de nódulo a nódulo. Ya no va a ser el recorrido completo, lento, de un extremo a otro, sino que ahora nuestra corriente va a ser saltatoria, es más rápido por brincos, o sea, aquí polarización o repolarización, despolarización, cambio de potencial en acción, repolarización, y así va a ir saltando y va a ser mucho más rápido, es más rápido conducirlo a brincos o a saltos que recorrer toda la superficie de la membrana. Esto solamente en los axones, sobre todo, son los nervios periféricos que conectan o que, pues sí, van a empezar a, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me fue la palabra, que van a poder conectar exactamente a todos nuestros músculos esqueléticos, ¿no? Que le llamamos sistema nervioso periférico. Todos esos, cordones nerviosos están formados principalmente por neuronas que forman grandes extensiones de fibras o filamentos de axones, ¿sí? No va a pasar lo mismo en las dendritas porque son muy cortitas, tienen una superficie mucho más pequeña, ¿sí? Entonces, así es como funciona la corriente eléctrica, pero eso es sobre una misma neurona, una sola célula, seguimos en la misma célula. Ahora, ¿cómo le va a pasar esto al músculo,
a otras neuronas, a las células epiteliales, pues vamos a ver cómo se comunican para que este impulso, esta microcorriente eléctrica pueda continuar a la siguiente célula para que se estimule. Sabemos que gracias a esto, pues los músculos se pueden movilizar. O sea, la corriente eléctrica también llega a los músculos, pero más que el músculo ya no la puede transmitir a otras células ni a otros músculos, se queda en la célula donde llegó. ¿Sí? La neurona sí, de neurona a neurona, la siguiente neurona la puede transmitir a otras neuronas. De neurona a la piel, pues también se queda en la piel, ya la piel, las células epiteliales ya no pueden transmitir el impulso nervioso, se queda en la célula epitelial porque ahí es donde ocurre el estímulo, ¿sí? Aquí es lo mismo, ¿sí? Entonces, pues, todos los axones van a estar cubiertos por la vaina de mielina, que hace una especie de aislante, y solamente la corriente va a ir de nódulo a nódulo en un proceso saltatorio para que sea más rápido el proceso de transmisión de esa corriente. Entonces, se hace más veloz el hecho de que tengan pues esta mielina. Hay varias enfermedades bueno, degenerativas del sistema nervioso, bueno, eso puede ser normal por muchos fármacos o muchas drogas, en fin, que destruyen o matan a las neuronas. Pero hay otras enfermedades, incluso de tipo genéticas de nacimiento, que hay personas que no forman suficientes células de la mielina o vainas de mielina, entonces pueden tener, por ejemplo, problemas de transmisión del impulso nervioso, problemas que no les permita tener ciertos razonamientos. Si es a nivel de sistema nervioso central, a nivel del cerebro, pues no hay buena conexión, puede haber retrasos mentales o puede ser de tipo también motora, que no les funcionen correctamente los nervios periféricos, que no haya una buena señal y pues que tengan atrofias musculares. Normalmente los músculos se atrofian no porque el músculo no funcione, sino porque no hay una conexión de la neurona al músculo y entonces un músculo no funciona como tal. También son parte de las enfermedades neuronales o fallas, alteraciones o defectos de pues, la conformación del tejido nervioso, ¿no? Que falla precisamente la forma en que se transmite el impulso nervioso en esas neuronas, ¿sí? Y bueno, otras enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer y esas, pues tiene que ver más bien con la degeneración del tejido mismo, de las neuronas que pudiera, no sé, sufrir un trastorno, que ya no funcionen o que se mueran las neuronas. Bueno, pero eso es otra cosa aparte, nada más por mencionarlo. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? Sí, profe. Bueno, hablemos ahora de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son compuestos químicos derivados de ciertos aminoácidos o cadenitas de aminoácidos. Normalmente, bueno, ya habíamos mencionado que la síntesis de proteínas se hace en el retículo neutrónico rugoso, ¿se acuerdan? Entonces, por eso les dije que este tipo de células, las neuronas, tienen un retículo rugoso muy desarrollado porque producen muchas son polipéptidos, pero no son tan grandes como una proteína, son como péptidos o polipéptidos pequeñitos, ¿no? O sea, cadenas de aminoácidos relativamente cortas, ¿sí? Pero son muchos, 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 muchos. Hay diferentes tipos de neurotransmisores. Dependiendo de su naturaleza química, y también dependiendo del tipo de neurona, o sea, no es el mismo neurotransmisor que se produce en las células cerebrales que en las neuronas de tipo periférica del sistema nervioso periférico, pero todos son de origen proteico, ¿sí? Luego se procesan o se modifican en el en el aparato de Golgi. Entonces, realmente donde terminan de formarse o de madurarse, los neurotransmisores son en el aparato de Golgi. En el rugoso se sintetizan, se forman las cadenas de aminoácidos y en el Golgi se transforman, se modifican, ya sea que se corten o se les pegue un azúcar o se les pegue otra molécula diferente para pues, hacer los diferentes tipos de neurotransmisores. Y luego salen del aparato de Golgi en forma de
vesículas. O sea, acuérdense que de Golgi, para poderlas excretar o para poderlas movilizar, tienen que salir a través de vesículas formadas de las membranas del aparato de Golgi. Y esas vesículas van a viajar desde el soma hasta el cuerpo de la neurona, donde está el aparato de Golgi, y esas vesículas también tienen que atravesar toda la superficie del, bueno, ya sea del axón o de las dendritas, ¿sí? También puede ser de dendrita, porque no todas las neuronas tienen axón. Entonces puede ser a través de aparato de Golgi, dendritas, aparato de Golgi, axón hasta la parte terminal, ¿sí? Y esas vesículas van cargadas precisamente de estas moléculas, de estos secciones o pedazos de aminoácidos, ¿sí? Que ya están conformados y ya solamente necesitan presentarse o vertirse afuera de la membrana, o sea, por procesos de exocitosis, o sea, encapsulados en vesículas, se fusionan con la membrana y van hacia la parte externa de la membrana de la neurona, ya sea dendrita o axón dendrita, ¿sí? Bueno, pero ¿qué hacen realmente esos neurotransmisores, estas moléculas? Los neurotransmisores lo que hacen es pegarse a receptores de la membrana de la siguiente neurona o también de las membranas de los músculos o de las membranas de la piel o del tejido epitelial. ¿Sí? Recuerden que no nada más la piel, sino también otros tejidos internos que tenemos de epitelios. Y estos neurotransmisores lo que hacen es abrir otro tipo de canales. Primero se unen a los receptores y los receptores lo que hacen es abrir canales. O sea que hay canales dependientes de neurotransmisores. Entonces ya hablamos. Canales permanentemente abiertos. Canales dependientes de voltaje. Todos son canales iónicos. Canales ahora iónicos, o sea, extra canales que dependen de la presencia del neurotransmisor. El neurotransmisor es la señal, es el estímulo para que la célula receptora, ya sea otra neurona, ya sea una célula muscular o una célula epitelial, ¿sí? Lo reciba, lo reconozca y permita la apertura, la apertura del canal, ¿sí? Y por lo tanto la movilidad de iones. Todo se trata de movimiento de iones. Igual, si es una célula que tenía los canales iónicos cerrados, al entrar los neurotransmisores, que son la señal para que se abran los canales, entonces este es el estímulo para que esta membrana que normalmente estaba polarizada, pero tranquilita, potencial en reposo, positivo afuera, negativo adentro, porque sus bombas sodio-potasio funciona bien, este estímulo, este cambio en la apertura de los canales provoca una despolarización de la membrana. Todo es a través de polarización y despolarización de las membranas. Y esto es el estímulo que se necesita para cambiar la polaridad de la membrana y entonces ahora la siguiente célula, la célula que recibe esos neurotransmisores cambia su potencial, cambia su polaridad de la membrana y entonces se vuelve a repetir todo el procedimiento. ¿Sí? Ya cuando disminuye la concentración este es el medio extracelular. Como les dije, no hay conexión célula-célula. Esta es la célula que recibe, la neurona que recibe, pero la que virtió los neurotransmisores, pues está pegadita, pero no está unida, ¿sí? Entonces, la manera de comunicarse de célula a célula a través de los neurotransmisores, pero en ese espacio extracelular, que también se llama espacio sináptico, entre una neurona efectora, o sea, que genera o activa a la neurona receptora, ¿sí? Cuando disminuye la concentración de estos neurotransmisores, pues ya no se pega a los receptores de la membrana, ¿sí? Disminuye la concentración o desaparece el neurotransmisor y entonces el canal se vuelve a cerrar. Y es así un ciclo constante. Reconocimiento, neurotransmisor, apertura, eliminación de neurotransmisor
y se vuelve a cerrar. Y así constantemente. Solo se va a abrir cuando haya suficiente concentración de neurotransmisores. Si ya no hay o disminuye la concentración, pues se vuelve a cerrar y así constantemente. ¿Sí? Entonces es un juego de apertura y cierre de canales, de iones, canales iónicos de estas moléculas. Aquí ya vemos la participación del calcio, por eso dije también el calcio es muy importante en este proceso. ¿Sí? Bueno, y no sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, esto ya es un poquito más complejo. Nada más los voy a posicionar en cómo ocurre el proceso. No lo voy a explicar. Creo que sí necesitamos un pequeño reposo. Mañana tenemos clase, ¿no? Entonces mañana no está tan alejado, o sea que vamos a tener continuidad del tema. Nada más para explicarles lo que les mencioné de los neurotransmisores. Entonces otra vez tenemos a nuestra terminal nerviosa, o sea, donde acaba el axón, la membrana del axón. Tenemos abajo la neurona o el músculo, la célula muscular o la otra célula neuronal, ¿sí? Con su membrana, pero ahora la diferencia de la receptora, de la que recibe la señal, tiene canales dependientes de neurotransmisores, ¿sí? La terminal axonémica no tiene canales dependientes de neurotransmisores, tiene los neurotransmisores que van en estas bolitas. Estas son las vesículas que llevan a estos puntitos rojos, que son los neurotransmisores, que provienen del aparato de Golgi. Por aquí vemos a unas mitocondrias, porque pues nadie me preguntó cómo llegaban hasta allá. Las vesículas, recuerden que tienen que atravesar todo el axón completo, todo el viaje. Entonces, hablando a nivel molecular, a nivel celular, pues es un viaje eterno, enorme, ¿no? Y además tiene que ser rápido y eficiente. Entonces, ¿cómo llegan hasta allá las vesículas de los neurotransmisores impulsadas por la energía de las mitocondrias y transportadas por un vehículo especial? No van solitas, van transportadas por el citoesqueleto, específicamente por los microtúbulos, que obedecen las señales para que los lleven, o sea, no llegan solitas, no llegan nadando. ¿Sí? Bueno, normalmente pensamos que en el interior de la célula, el citoplasma, pues es así como una masa gelatinosa o líquida que iba flotando todo. No, sí tiene una posición, sí tiene un sentido, sí tiene una forma específica de acomodarse todos los organelos y también de todo lo que ocurre ahí. Entonces son transportados prácticamente como carritos de microtúbulos impulsados por la energía de las mitocondrias. Por eso llegan acompañadas de las mitocondrias. Vean que aunque sea aparentemente que se tocan las células, o sea, la célula presináptica, la neurona presináptica y la posináptica, queda un espacio, o sea, no forman uniones, no se fusionan, no se unen célula a célula o membrana a membrana, sino que queda ese pequeño espacio que le llaman espacio sináptico, porque ahí ocurre la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La comunicación célula a célula. ¿Sí? El intercambio, en este caso, de neurotransmisores de una célula a la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se transmite el impulso nervioso? Bueno, termina donde termina la neurona. Si se dan cuenta, aquí tenemos las cargas de afuera y adentro de la membrana, viene el impulso nervioso, positivo afuera, negativo adentro, inversión, cambio de polaridad, ahora negativo afuera, positivo adentro, repolarización, positivo afuera, y así sucesivamente, hasta llegar al final. Ahora, bueno, no voy a explicar cómo ocurre el proceso de conexión, de por qué se abren las vesículas o por qué se fusionan con la membrana. Eso lo dejamos para mañana, pero lo importante es que veamos que el hecho de que se vierta los neurotransmisores en este espacio, ¿sí? Es además microscópico, porque estamos hablando a nivel de membrana, a nivel de célula, es suficiente para que a través de los neurotransmisores, ¿sí? Inviertan la carga de la siguiente membrana, de la siguiente neurona, gracias a que estos neurotransmisores permiten la apertura de los canales iónicos extra de lo que ya tenía normalmente esta membrana, esta neurona. Entonces, es un plus, es un extra de canales iónicos
que se abren a la fuerza, pero solo bajo el estímulo del neurotransmisor, ¿sí? Y eso permite entonces que ahora el hecho de cambiar la polaridad de la siguiente membrana, de la siguiente célula, el proceso se repita, ¿sí? Bueno, si es otra neurona, el proceso se va a repetir, pero el estímulo, ¿qué fue? El estímulo fue el neurotransmisor que le cambió la polaridad de la membrana y entonces al cambiar la polaridad, cambia los voltajes y cambia ahora el proceso para generar esa microcorriente. En este caso, bueno, si es de axón a dendrita, recuerden que la dendrita es muy corta, entonces rápidamente se puede transmitir al cuerpo de la célula, de la neurona, y luego ya en el axón, ¿sí? Hacer el proceso saltatorio para que la corriente sea más rápido a la siguiente célula, y así a través de célula a célula, neurona a neurona, de todo el tejido neuronal, ¿sí? Y luego, pues, del tejido neuronal al tejido muscular o del neuronal al tejido epitelial, ¿sí? Bueno, solo me interesa conocer el proceso a nivel de membranas. Ya, como les dije, a nivel del sistema nervioso, pues sería otro tema, sería otra materia, y aquí no lo vamos a analizar. Pero sí, bueno, si a alguien le interesa conocer un poquito más, hay otra materia que se llama neurobiología, pero ese ya es de eje experimental, que lo vemos, bueno, por parte del área, es toda la materia que tiene que ver con cómo funciona el sistema nervioso. No nada más a nivel de célula, o sea, supongo que lo van a revisar posiblemente esta parte, pero ya ahí cómo funciona de forma integral el tejido, toda la red neuronal de todo el sistema nervioso. No nada más en humanos, también se tocan algunos animales en cuanto a conocimiento, porque pues, prácticamente muchos de los experimentos o de las investigaciones que se hicieron del sistema nervioso, pues se inició primero en animales y después en humanos, ¿no? Y también en biofísica, que es otra materia que también es de eje experimental, pues que ahí en biofísica ven muchos aspectos, no nada más nerviosos, pero también se analiza un tanto este proceso porque se puede medir la corriente, o sea, también pueden ver aspectos físico-químicos o que se puedan medir con aparatos y bueno, ahí tiene que ver, ya entra la biofísica, ¿no? Cálculos matemáticos para establecer exactamente, porque pues a lo mejor no lo pudiéramos medir con un aparato real, sino que se tiene que calcular cómo calcular el voltaje de una neurona a neurona, ¿no? Entonces, todo eso a través de modelos matemáticos o de cálculos, o de ecuaciones específicas para poder hacer todos esos parámetros, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a dejarle hasta aquí. Ya mañana continuamos para ver exactamente qué pasó de una neurona a otra, cómo llevó a cabo el proceso, ya con más detalle. Bueno, y lo mismo, todo es lo mismo, tiene que ver con los cambios de concentración de solutos de la membrana de un lado a otro, gracias a los transportadores moleculares de la membrana. O sea, todo es lo mismo. Aquí lo que me interesa es ver la imagen o ver la parte que nos corresponde a transportadores proteicos a través de la membrana. Todo es conjunto de proteínas, conjunto de canales, conjunto de transportadores, la bomba sodio-potasio, la bomba de calcio, que está permitiendo estos procesos también físico-químicos. Finalmente también ocurre un proceso físico-químico dentro de las células nerviosas, en general de las células pues aquí podemos decir de origen animal, pero que hay un proceso constante, ¿sí? De intercambio de iones, intercambio de solutos, de moléculas. No hemos hablado del agua, porque bueno, aquí no hay un proceso neto de paso del agua, ¿no? Habría que ver qué pasa a nivel de interior de la célula con el agua, pero igual sí está equilibrado, pero pues se equilibra porque cambia constantemente la concentración, pero entonces los procesos osmóticos no se detienen tampoco, ¿sí? Bueno, y mañana entonces continuamos y terminamos este tema de membranas, y con lo que veamos hasta mañana, lo que terminemos de ver mañana, pues yo creo que hasta ahí ya sería el tema suficiente o material suficiente para poder ya realizar nuestro primer examen, ¿sí? Entonces, bueno, pues